En esta clase vamos a ver qué es Hermes, cómo instalarlo en una VPS y cómo empezar a utilizarlo para sacar el mayor rendimiento de las IAs. Hasta ahora, para sacarle partido a la IA, tenías que saber hacer un montón de cosas. Escribir buenos prompts, saber instalarle herramientas, crear skills o conocer las mejores skills, configurar APIs, instalar MCPs, saber qué es un CLI, saber trabajar desde la terminal. Pero, ¿y si existiera un agente que hiciera todo esto por ti? Porque quizá el futuro no sea aprender más herramientas, quizá sea tener agentes que sepan utilizarlas por nosotros. Eso es Hermes, es un agente que lo que sabe es hacer prompts. Eres Hermes, el usuario es Sonia, usa Hostinger, tiene estas preferencias, esta skill está instalada, estas son las reglas del proyecto, este es el historial y esta es la pregunta. Con eso hace un mega prompt súper bueno y se lo pasa a nuestra IA. Es un agente capaz de utilizar herramientas, investigar información, ejecutar tareas complejas por ti. Por ejemplo, puede investigar una empresa y prepararte un informe, puede ayudarte a programar una aplicación, puede crear documentación técnica, hacerte presentaciones para las clases, como esta de aquí, puede conectarse a GitHub y trabajar sobre tus repositorios, informarte sobre si hay algún error, si ha parado algún proyecto, puede buscar información en internet y tomar decisiones sobre qué hacer. Para empezar, es un open source, que yo puedo usar cualquier IA con él. Utiliza más de 15 plataformas de mensajería. Puedes poner en Telegram, en Discord, en Slack, en WhatsApp, en eMessage, donde tú quieras. Pero es que además, el instalarlo, tú lo puedes instalar como vamos a hacer hoy en un VPN, pero lo puedes tener en un Mac mini, lo puedes tener incluso en Android, a través de demos. O sea, es una pasada. Hermes es quien dirige a la IA y le dice qué hacer y qué no hacer. Vale. Lo único que no me gusta de Hermes es esto. La página es así, pero es que luego cuando yo voy a la documentación es así, que es como otra web, no tiene nada que ver. Pero es que luego cuando yo voy a verlo en mi server es así. O sea, como que no tiene nada que ver uno con el otro. ¿Quién ha hecho este branding, por Dios? ¿Podrían haber hecho un branding general? Que sea todo igual. No sé. Nosotros lo vamos a tener en el móvil con Telegram. Hermes ya viene con un montón de cosas de cero. Cuando yo lo puse tenía bastantes menos skills. Ahora tiene 75 skills, 74, perdón, que son integradas, o sea, que son de él, ¿vale? Pero es que mirad, tiene Apple Reminders, tiene Encuentra mi móvil, todo esto es original de Mac iOS, ¿sabes? De Apple. Pero es que de la comunidad tiene 89.516 skills que se han creado. De verdad, o sea, y todo esto ya lo tiene tu Hermes cuando lo instalas. El proyecto open source que más rápido ha crecido. Y tiene 183.000 estrellas. Wow. Es una barbaridad, de verdad os lo digo. O sea, ¿cómo funciona Hermes por dentro? No es como un chat cuando tú entras y le hablas a GPT, un agente que usa esa IA. Tú tienes un usuario, tienes un contexto que le das a la IA, utiliza el modelo GPT, por ejemplo, el 5.5, el Sonnet de Claude, unas herramientas y luego da el resultado. Es como un robot que utiliza tu IA. La gente que ya ha trabajado con N8N, esto de aquí es N8N, ¿vale? Programa donde nosotros hacemos agentes de IA, ¿vale? Mini robots asistentes que lo que hacen es que a través de una IA razonan y hacen las cosas que les pedimos. Y yo a un agente le tengo que explicar paso por paso qué es lo que tiene que hacer, que eso es el prompt. En este caso es un system message. Es bastante largo. Yo aquí lo que le voy explicando es cómo hacer con las herramientas, norma general, detecta el idioma con el que te hablan y responde con el mismo. Yo le digo cómo actuar, qué herramientas utilizar. Yo le voy explicando todo en un texto súper largo, ¿vale? ¿Qué es lo súper bueno de Hermes? Que yo esto no lo hago. Yo a Hermes le hablo y él solo lo hace. Pero no solo lo hace, sino que encima lo va actualizando. Es que es una pasada. Por eso decimos que Hermes es un sistema de ejecución. Él tiene las herramientas, tiene las skills, que voy a explicar también qué es. Lo tiene todo y con un clic es que vais a ver que lo instalamos súper rápido. ¿Vale? A ver. Vale. Aquí tenemos la mochila de contexto de una sesión. Esto igual es un poco más complejo, pero se entiende fácil, ¿vale? Como os he enseñado el documento de antes, metemos todo de una ahí, el parrafaco. Hermes nos va dividiendo por partes.
tiene el Soul MD, que es su personalidad. Por ejemplo, el autoestopista galáctico. Hay uno que se llama Marvin, que es súper deprimido. Tú con esto le dices qué personalidad quieres que tenga. Yo a mi Hermes le he dicho que quiero que sea súper irónico. Irónico y crítico. Y entonces hay veces que me suelta unas coletillas que digo, bueno, bájate la ironía que te estás pasando, ¿sabes? Pero eso es lo que tú pones en el Soul. El user es quién eres, quién soy yo. Soy Sonia y estas son mis preferencias. En el memory son los hechos estables. ¿Por qué decimos estables? Porque una cosa es mañana a las 7 tengo una cita, recuérdamelo. Y otro ejemplo es todos los días a las 7 de la tarde tienes que hacer esto. Eso es algo estable. A lo largo del tiempo no varía, ¿vale? Las skills, que vais a ver lo que son. Los agentes MD, que son reglas de proyecto, que son lo que tienen que ir haciendo los agentes. Y el historial, que sería la conversación actual. No hay problema. Vale, aquí tenemos el user MD y el memory ID. Esto sería quién eres y qué sabemos. Todo eso, nuestro Hermes lo coge, lo pone en una snapshot de sesión, que sería como un chat GPT, que le empiezas a escribir. Eso es todo lo que tiene en la sesión. El user MD describe a la persona. La persona, ojo, esto lo vais a ir viendo en vídeos de Hermes. No sé si os acordáis una clase que di de Fathom y enseñé cómo sacar del email el Fathom y luego de repente se actualizó todo y ya podías tener el Fathom directamente. Pues aquí ha pasado igual. Yo llevo ya unas semanas utilizándolo y ahora han sacado como un instalador fácil de Hermes, que tú te pones el programa en tu ordenador y a correr. Personas son las personalidades que tú le puedes dar a Hermes. Por eso yo decía el user.md es donde tú le dices qué personalidad va a tener. Quiero que seas irónico, quiero que seas gracioso, quiero que seas seco y directo, que me digas ABC y punto. Esas son las personas. Y con la nueva aplicación que ha sacado Hermes, tú puedes tener diferentes personas. Esto es muy importante. ¿Cómo se actualiza la memoria? Cada sesión usa un snap y si aprende algo, lo guarda en la memoria. Por ejemplo, mi usuario, de repente ya me he cansado de que sea tan crítico y le digo, oye, mira, deja de ser tan crítico. Lo modifica y lo guarda en la memoria. O sea, él se va mejorando a sí mismo. Decide si guardarlo en la memoria o no, cambiar cosas o borrarlas. Actualiza el perfil, el userMD, y actualiza la nota estable siempre y cuando sea necesario. ¿Qué pasa? Que para la próxima sesión todo eso ya está actualizado. El SoulMD da carácter y no datos personales. Solo define cómo habla, cómo se comporta. Vale, el SoulMD es el voz, el tono, la actitud. Estos estilos definen la respuesta que me va a dar Hermes. Sigue utilizando la misma memoria, herramientas, pero una personalidad distinta si yo le digo que lo cambie. Entonces mola mucho porque está dividido Hermes en bloques, en estos pilares que estamos viendo, que aunque tú cambies a otra IA, eso no va a cambiar. Y eso es súper bueno. Eso es cuando tú estructuras una IA muy bien hecha, un agente. Porque GPT cambia y GPT del 2.4 que me encantaba al 5.5 ha variado muchísimo cómo trabaja. Trabajando así como trabaja Hermes por bloque, por mucho que cambiemos cosas, va a seguir funcionando igual de bien. Poco que decir de la presentación chula que me ha hecho, por cierto. Vale, los agentes.md. Estos son las instrucciones del proyecto. Yo a él le hablo desde aquí y le he dicho, oye, hazme la presentación para la clase. Esta es la presentación que estáis viendo ahora. Es el aquí. Me devuelve los esquemas bien hechos, la presentación y todo. Que cuando estoy en la calle puedo seguir trabajando a través de Hermes, que no son tan complejas como tener que ver un código, pero que sí que requieren de mi atención o de tareas hechas. Por ejemplo, Hermes me hace presupuestos y eso lo puedo hacer estando en la calle. Tiene skills que ya vienen por defecto, pero además, cada vez que yo le voy diciendo cosas, él genera unas skills adaptadas para mí. Por ejemplo, él ha hecho una skill, la de hacerme las presentaciones. Aquí está.
es la skill Protocol 418 AI Community Presentation. Es un agente, un asistente para mí que se hace él solo a través de direcciones naturales. O sea, yo le digo, haz esto, esto y esto, y lo hace. Es como claude.md y es donde le decimos cómo queremos que funcione dentro de ese proyecto. Hermes va más allá. Él hace un claude.md por cada carpetita dentro del proyecto. Si tienes que hacer una web, yo te pongo un claude.md en el que te explico cómo hacerla. Si quieres hacer el branding, yo tengo un claude.md que dice cómo hacerlo, solo que no se llama claude.md, son los agents.md. Él va haciendo instrucciones chiquititas dentro de cada una de las cosas. Y a la hora del consumo se nota muchísimo, ¿vale? Voy a pasar así un poco. Vale, las skills. Aquí lo importante son los procedimientos, ¿vale? La memoria te dice qué recordar y una skill te dice cómo hacerlo bien. No las carga todas y de cuál coger leyendo el from matter, que son como las etiquetas en la cocina. Tarro de arroz, arroz. Tarro de sal, sal, ¿vale? Para que se entienda. Y sabe, solo pone el título y qué hace, una descripción. Solo lee eso, coge la que necesita y la utiliza. No decirle a Hermes cargar una skill, lo hace a través de eso, el índice de skills, que es el nombre más la descripción, es lo que está en YAML, se llama, que es la manera de escribirlo. La tarea actual y dice, ¿esta skill me vale para esta tarea? Sí, pues entonces, como hay un match semántico, revisa la skill completa. Que no, pues no la abre y no la mira. Esto es lo más importante y para mí es lo mejor que tiene Hermes. Es el prompt builder. Hermes es quien dirige a la IA y le dice qué hacer y qué no hacer, ¿vale? Entonces crea un prompt con las reglas duras, que son las reglas que nadie se puede asaltar, ¿vale? Por ejemplo, nunca reveles secretos, no hagas daño, usa las herramientas correctamente. Estos son reglas que no se puede saltar ni siquiera el agente, ¿vale? La personalidad, el snapshot del que hablábamos antes, que es el user MD y el memory, coge las skills cargadas, los agentes MD que correspondan, el historial y el mensaje. Hace un prompt final que sería algo así como: eres Hermes, el usuario es Sonia, usa Hostinger, tiene estas preferencias, esta skill está instalada, estas son las reglas del proyecto, este es el historial y esta es la pregunta. Con eso hace un mega prompt súper bueno y se lo pasa a nuestra IA. Entonces él como que une cosas. Más que la IA puede acceder a todo eso. Hermes decide qué te doy y qué no te doy, respetando los límites de tokens, que esto es muy importante. Eso es el contexto. Y eso se va acotando cada vez. Como se acota, llega un punto en el que no es tan listo, porque no tiene esa capacidad completa de decisión. Encima, hay algo que yo odio, que es el bytecoding. Esto es: hola GPT, hoy quiero dar una clase. Ah, pues igual puedes dar una clase de manzanas, que están súper modernas. Bueno, de plátanos, ¿vale? Que Viva Nana nos patrocina. Y entonces dice, ¿de bananas? Y, venga, pues vale, vamos a hablar de bananas. Vale, ¿quieres hablar de cómo de altos son los árboles? Sí, venga, vamos a hablar de cómo son de altos los árboles. Vamos, que hacen lo que dice la IA. A mí eso no me gusta. Prefiero que se haga spec driven, que vas decidiendo tú y le vas diciendo cómo quieres ir paso a paso, aunque él te ayude en los pasos, pero le dices, oye, quiero hablar de árboles frutales, quiero hablar de los que están en Europa, por ejemplo, quiero hablar de los de terreno árido, lo que tú quieras, pero tú le estás dirigiendo a él y le estás diciendo cómo ir haciendo las cosas aunque él te ayude. Modelo, cuando hablamos de modelo, el modelo es GPT 5.5. El modelo es Claude Sonnet, ¿vale? Entonces, cuando yo tengo ese prompt final, yo le paso todo eso al modelo, el modelo me devuelve y la respuesta final puede ser texto, simplemente, o necesitas hacer una acción. Esa acción el modelo no lo puede hacer, por ejemplo, envía un email. Hermes va y envía el email, pero el texto se lo ha dado el modelo. El modelo ve el esquema de la herramienta, que sería el nombre, la descripción y los parámetros. Por ejemplo, nombre y enviar email o Gmail,
Descripción se utiliza para enviar emails o para recibir, leerlos o lo que sea. En este caso, el ejemplo va a ser enviar emails. Parámetros que necesitas, el email de la persona y el cuerpo del correo. Eso es lo que lee Hermes. Y luego el modelo elige una llamada si la necesita. Entonces ahí dice, vale, vamos a validar los argumentos y vamos a llamar al handler. El handler al final es la terminal, el archivo, la web, lo que tú finalmente estás utilizando, ¿vale? Pero no coge todas las herramientas, que es un poco un concepto similar al que decíamos con las skills. Coge la skill que necesita, coge la herramienta que necesita, no más. Porque si no, pues te va a estar consumiendo muchísimo, ¿vale? Hermes no enseña todas las herramientas siempre. Hay veces que las herramientas no necesitan, o los modelos de IA no necesitan acceder a ciertas herramientas, o los, ¿vale? Entonces él va seleccionando súper bien qué es lo que le da, a quién se lo da y cómo se lo da. La respuesta final llegaría después de una o varias vueltas del loop, ¿vale? Esto lo hace la gente. No loro premium con wifi. El usuario pide un objetivo, genera un prompt con todo lo que hemos visto, se lo envía al LLM, cuando devuelve, si es un texto o una herramienta, ejecuta la acción, el texto o la herramienta que necesite, observa y da una respuesta final. Esto es lo que hace que Hermes se automejore todo el rato. ¿Por qué? Porque a la segunda que te hace este loop y tú le dices, oye, esto no, esto ando así, él lo va a guardar. Y la siguiente vez te lo va a hacer mejor o igual no tiene que ser mejor, de la manera en la que a ti te gusta y en la que a ti te sirve. Hermes le edita, valida, renderiza, o sea, guarda, ¿vale? Y solo entonces entrega. Pero él ha estado haciendo su loop varias veces hasta que ya te entrega lo que de verdad tú pides. Y dice, mía, prometer antes de verificar es deporte de riesgo. El usuario dice, mejora esta deck. Entonces él lee el proyecto, lo ejecuta, un run check, eso es validar el layout, él entra dentro de todos los datos que tenemos y los ejecuta, y finalmente te entrega rutas o warnings. Te edita los archivos internos que van diciendo todo esto y te genera un MP4. Eso es, por ejemplo, si yo quiero que me haga un vídeo, ¿vale? Pero él funciona de esa manera. Lo que quiere decir es que yo no le tengo que ir, por ejemplo, como en el N8N, entrando en el prompt cada vez y modificando cosas. Él lo va a hacer todo solo. Y estas son las sesiones. Las sesiones es, por ejemplo, cada chat que nosotros abrimos en GPT. Cuando lo programemos ahora, vais a ver que le puedes decir cuántas sesiones, cuándo quieres que la sesión se refresque, etcétera. Por el tema de los contextos, por cuánto te consuma, bueno, un montón de cosas importantes a la hora de la sesión. De lo reciente va en la conversación, lo antiguo se busca cuando hace falta. El prompt no es un trastero. Coge la conversación actual, mensajes recientes, tools, resultados, revisa las sesiones guardadas, lo guarda en SQL, es un tipo de lenguaje para bases de datos. De hecho, es state.db, db es database, y hace la sesión search y recupera el contexto antiguo. Así genera el prompt actual e incluye algunos extractos de otras sesiones si son importantes. Igual no, entonces no te los incluye. Ay, mira, esta flechita me la ha puesto mal. Se lo diré. Este tenía que ir así, este así. Hay que mejorar esa skill. ¿Cómo Hermes mejora con el uso real? Esto es lo más importante. ¿Vale? Cuando una experiencia útil se guarda como memoria, porque yo le he dicho haz esto, haz esto, haz esto, entonces me lo guarda como memoria, o como una skill o en su historial buscable, no por iluminación mística. Él hace el trabajo, usa herramientas, aprende de lo que ha hecho, que es durable, que es algo repetible en el tiempo. Coge la memoria, añade o cambia o borra. Ve los pasos repetibles, maneja la skill, vuelve a las sesiones pasadas, revisas y luego vuelve a hacer el trabajo. Esto hace que la próxima ejecución se mejore, va a ser más específica y tú le vas a tener que decir menos cosas. Por ejemplo, mis presentaciones tienen que seguir el branding de Protocol 418. Vale, se lo he dicho una vez. El resto ya lo ha hecho siempre así. La primera vez me las puso verde, así un color feo. Tampoco es que sea súper fan del naranja, me gusta más el turquesa, pero Protocol 418 es naranja. Entonces, él ya lo guardó en su memoria, lo puso en la skill
y no me lo ha vuelto a hacer verde, color moco, que me hacía antes, que no, nunca lo entendí esa elección de colores. Que no te puedes saltar las reglas duras, nunca reveles secretos, no hagas daño, usa las herramientas correctamente. Estos son algunos frenos, ¿vale? Aprobaciones, verifica antes de afirmar, toolsets limitados, los logs antes de adivinar. O sea, si tú tienes una herramienta, antes de tú adivinar, métete en el toolset, que es lo que hemos visto antes, y mira para qué sirve, qué hace y qué necesita para funcionar. La redacción de secretos, skills para repetir. Por ejemplo, tiene un .env que lo expliqué en la clase anterior y me costó mucho, como no lo entendáis todavía, os voy a matar. Tiene el archivo .env donde se guardan todos los secretos, ¿vale? Esto no se comparte. Y si tú abres otro servidor o si tú abres otro ordenador, ¿vale? Y le pasas el proyecto, los secretos no los va a tener. No guardar claves, memoria solo durable. Y dentro de su código tiene otro sitio en el que dice el .env, donde se guardan las claves, no lo compartas. Entonces, finalmente, esto es el flujo completo en una frase. Carga la identidad y la memoria. Elige skills, construye el prompt, llama al modelo, ejecuta herramientas, observa y aprende lo durable. Nosotros vamos aquí a VPS y compramos una VPS. Elegimos dónde queremos el servidor. iOS Ubuntu, ¿vale? Seleccionar el LTS. Aquí creáis una contraseña. De que la generé. Vale, generala tú. Gracias. No. El malware scanner, ponedlo, porque es gratuito. Y el Docker Manager es muy importante que lo pongáis, ¿vale? Ahora os voy a explicar lo que son los Dockers, pero es importante que lo tengáis. Y aquí cogéis el que necesitéis. Con el KVM1 tenéis más que de sobra, ¿vale? Yo en este he tenido 3 agentes puestos y me ha funcionado bien. Luego ya cogí el KVM2 porque empezaba a meter ahí como 7-8 agentes, ya es diferente, ¿vale? Pero con este vais más que de sobra y además luego podéis hacer un upgrade. Yo cogería 12 meses porque al final te estás ahorrando algo de dinero, pero igual al año ya te has cansado y no, o sea, ahí lo que veáis, ¿vale? Y luego se completa el pago. Yo no lo voy a hacer porque yo ya tengo un servidor y, uy, y Viva Nana paga, pero no tanto, ¿sabes? El KVM1, ¿me puedo instalar tranquilamente el N8N también? Sí. ¿O tengo que comprar uno para Hermes y otro para...? No, yo tengo uno para mí, con mis cosas, y al final, perdón, no sé cómo funcionaréis vosotros con esto, pero yo empiezo a hablar de IA y entonces llega mi primo y quiere uno. Y llega mi amiga y quiere otro. Y llega no sé quién y quiere otro. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que al final yo tengo un server para mí en el que tengo mis cosas y las de los 50 amigos y familiares que quieren cosas, y luego tengo uno de agencia, ¿vale? Todas las cosas de clientes, de tal, lo pongo en el otro. Es la única separación o distinción que yo hago. Lo personal del laboral, Sí, básicamente. eso es. Sí, aquí tengo dos, ¿vale? Pero si tú das al overview, aquí tú puedes ver el consumo que se está haciendo. Es que tiene un 2% la CPU. Claro. El 32% de memoria, que también os digo que yo guardo parte en GitHub, ¿vale? Ahora lo enseñaré. Pero aquí tú vas a ver si te estás pasando. Si llega un punto en el que te has pasado, coges, haces un upgrade y punto. Ya está. Vale, vale. ¿Vale? O sea que puedes ir metiendo sin problema. ¿Ves? Aquí te dice hacer upgrade. Le das y a correr. Una vez lo tengáis, accederéis directamente cuando tú compras, te lleva a esta página. ¿Vale? ¿Que no te lleva por lo que sea? Bueno, pues tú desde Home vas a VPS y aquí lo tienes. Le das a Manage y accedes a tu servidor, ¿vale? Ahora, una vez que estamos en la VPS, yo como veis aquí, el nombre lo he cambiado. Hacedlo. Tened un nombre para cada servidor, porque si tenéis más de uno, os vais a volver locos, ¿vale? Sí, Evelyn, se puede poner en Contabo también. Y se gestionaría también a través de EasyPaner, como hacíamos antes. Sí, sí. Vale, ahora, ¿cómo instalo mi Hermes Agent? Bueno,
hay dos maneras de instalarlo, ¿vale? La primera es instalarlo dentro de mi servidor. O sea, en mi carpeta, tengo una carpeta de todo guardado como el C del ordenador o con Dockers. Dockers es una carpeta dentro de otra, dentro de, ¿sabes? Pequeñas carpetitas dentro. Esto está con Dockers. Aquí podéis ver, este es un agente, un container, una carpeta, otro agente, otro container, otra carpeta. Esto sería lo más similar que os puedo explicar una imagen Docker. Escenario público, lo que va a hacer es crearme un enlace. Yo pongo aquí la URL y dándole puedo instalármelo en mi Make, sin tener que hacer toda la instalación, sin tener que hacer cada módulo, etc. Para mí es la mejor forma de hacerlo, porque así cada uno está dentro de su cajita y no coge cosas de otros lados. Para hacerlo tenéis que ir a catálogo y aquí ponéis Hermes Agent. Aquí le tenemos. Seleccionar y usuario y contraseña. Guardad vuestras claves siempre, el 100% de las veces, ¿vale? Yo aquí le voy a poner Hermes Tokio y me voy a guardar el nombre aquí. Ok, este es el usuario que utilizaremos para entrar al servidor de Hermes, donde está guardado en su caja, ¿vale? Y la contraseña, que no la voy a enseñar por seguridad. Vale, esto siempre guardadlo. Y os voy a decir más. Yo tengo hecho, que igual es... Bueno, no es demasiado. Yo tengo hecho de Cloud, un proyecto en el que guardo todas las contraseñas y todo lo demás. ¿Por qué? Porque así el agente me puede ir ayudando en la terminal. Oye, pon este comando. Oye, ¿se te ha roto? Lo veo. Con estas dos contraseñas, mi Cloud puede entrar, puede ver qué ha pasado y me lo puede arreglar. ¿Vale? Entonces, buena práctica, tened un proyecto en el que tengáis vuestras API keys, vuestras contraseñas, vuestras cosas y que el agente pueda entrar ahí. Tenedlas siempre en un punto .env, es un archivo que no se va a compartir, ¿vale? Aquí tenemos, vale, se está deployed, se está desplegando. Hay cosas que no... Y ahora cuando esté desplegado ya podemos entrar y configurarlo. Vais a ver que es súper fácil. Yo contaría el tiempo que se tarda, la verdad. Aquí, como veis, tenemos que poner el nombre de usuario que hemos guardado. Vale. Y la contraseña. No quiero guardar contraseñas. Vale, vamos a hacer un setup y ya va a estar funcionando. Okay. Y ahora nos va a dar varias opciones. Como podéis ver, tenemos un montón y aquí va a venir algo conflictivo porque llevo muchísimo tiempo diciendo que hay que pasar a Cloud Code. Vale, es cierto que hay que pasar a Cloud Code, es cierto que es mucho mejor, pero OpenAI está mejorando. Codex va bastante bien y el 5.5 no es nada malo. Entonces yo he estado probando Hermes con OpenAI Codex y me ha gustado bastante. Entonces voy a aprovechar la suscripción que todavía no he cancelado porque siempre se me olvida y voy a utilizarla. Nos pide que vayamos dentro de esta URL, nos pide que habilitemos Codex. Vale, si os parece este mensaje tenéis que venir aquí abajo y activar. Le damos a continuar. Aquí tenemos este código que es el que tenemos que poner. 0. Y ahora nos dice que seleccionemos el modelo que queremos utilizar. GPT 5.5. Seleccionamos el backend del terminal, vale, y vamos a seleccionar Telegram. Con el espacio lo seleccionas y aprietas Enter. Hay muchas otras opciones como puedes ver, WhatsApp, email. Para mí el que más me gusta, ya sabéis que siempre os hago bots de Telegram y me parece la manera más guay de utilizar. Ahora si os fijáis nos va a pedir el Telegram Token. Ya os enseñé hace tiempo cómo crear bots en Telegram, pero os lo voy a mostrar una vez. Tenéis que ir a BotFader. Dentro de este BotFader yo ya creé un protocolo 418. Podéis cogerle la API token. La vamos a copiar. En vez de pegar, hacer control V, tenéis que hacer control shift V. Importante. Os voy a enseñar cómo sacar el ID de Telegram. En lugar de funcionar con un número de teléfono, funciona con un user. Si tú quieres escribir a una persona específica, tienes que utilizar su user ID como si fuese su número de teléfono. Y lo podéis obtener desde este bot, poner start y él os enseñará vuestro
ID. Nos pregunta si queremos utilizar este User ID como el principal. Dice si queremos reiniciarlo para coger todos los cambios. Ya tenemos configurado nuestro... Aquí tenemos toda la configuración. Tenemos acceso a estas herramientas, a la visión, buscador, generación de imágenes, text-to-speech, comandos de terminal, to-dos, las skills. Luego veremos ahí, tienen un montón de skills ya preconfigurados. Y como os decía, si nosotros creamos un agente en Cloud Code que nos ayude con toda la configuración al que le proporcionamos toda esta data, si luego pasa cualquier cosa dentro del servidor, vamos a ir a nuestro agente de Cloud y le vamos a decir, oye, por favor, tengo este problema con el servidor, dime cómo solucionarlo. Algo que os recomiendo hacer con todos los VPS, y lo he hecho gracias a Cloud Code porque no tenía ni idea, ha sido activar firewalls dentro de cada uno de mis VPS. ¿Por qué? Porque así al menos están protegidos de alguna manera. Y ahora que ya lo tenemos todo configurado, podremos ejecutar nuestro agente de R. Es casi como hablar en la terminal con Cloud. Aquí podemos ver todas las herramientas que tiene, todas las skills. Ahora mismo tiene 30 herramientas, 85 skills ya instaladas y no hemos hecho nada. Viene con ello todo, nos dice el modelo que estamos utilizando, la ventana de contexto, el tiempo que llevamos en esta sesión. Es toda la información que básicamente os he comentado alguna vez. Podemos ver dentro de Cloud Code en Visual Studio Code, que es donde yo lo uso dentro de la... Súper chulo, ¿eh? Le he hablado a la gente, le he preguntado qué cosas puede hacer por mí y me ha dado esta lista de cantidad de cosas que puede hacer él por mí, ¿no? Hay cosas muy chulas que también he estado probando. La verdad es que con una configuración rápida y medio sencilla, tenemos un agente en que unos 10-15 minutos. Es una pasada. Antes hemos leído dentro de las... Cuando lo hemos configurado todo, que tenía text to speech. Vamos a testar. Hola Hermes, me llamo Sonia y quiero que seas mi asistente personal. Dime qué necesitas de mí y qué prestaciones, herramientas o cosas puedes hacer por mí. Mira, nos está diciendo que ha actualizado la memoria. Lo ha puesto como Sonia. Wow. Encantado, Sonia. Puedo ser tu asistente personal para ayudarte a organizar, resolver, recordar, escribir, investigar y automatizar cosas. ¿Qué necesito de ti? Para ayudarte bien, me sirve saber cómo prefieres que te hable, formal, cercana. O sea, es básicamente lo que nosotros hacemos o hacíamos en N8N dándole el documento de prompting a la gente. O sea, bueno, no os lo voy a leer todo porque me parece una locura. Bueno, y me pide una serie de cosas para que empiece, ¿no? Yo os recomiendo que os paséis un rato pues hablando con él, dándole skills, diciéndole qué es lo que hacéis normalmente, pidiéndole tareas, informándole un poco más sobre vosotros y configurando lo que nosotros hacíamos, dándole un prompt de unas 5 hojas a N8N que tardábamos pues entre media hora y 40 minutos. Ahora, cuando nosotros hacíamos todo esto, lo teníamos dentro de nuestro servidor de N8 y ahí podíamos copiar, es que era como un punto .md y lo podíamos tener guardado dentro de nuestro Google Docs o donde cada uno quisiera. Como esto se va a estar actualizando y se va a estar mejorando día a día según tú lo utilices, esos archivos se van a ir actualizando cada día y tú no vas a ir haciendo un copy-paste cada 10 minutos o cada vez que actualices algo. Mejor práctica es conectarlo con un repositorio de GitHub. Esto ya lo vimos en la clase anterior y ya explicamos que en el repositorio de GitHub se guardan todas las versiones, puedes volver a la versión anterior, es como si tuvieras una copia actualizada por si pasa cualquier cosa con este servicio. La copia de nuestro móvil que nadie tiene hecha en Google Cloud y cuando se le mete el móvil en el... se enfada mucho. Para hacer esto le vamos a decir a él directamente que lo haga. No es tan bueno este agente, pues vamos a testearlo. Antes de darte toda esta información sobre mí y que podamos configurar un poco la manera en la que vamos a trabajar, quisiera guardar toda esta información y asegurarme de que este proyecto queda guardado en un lugar seguro en un repositorio de GitHub. Para poderlo lograr te puedo dar las API keys que necesites, la información sobre mi repositorio, todo lo que necesites para crearme un repositorio privado y guardar este proyecto en él. Mira, eso me encanta que aunque lo estás utilizando desde Telegram, te sigue saliendo todo lo que él va haciendo. Va a ver su skill para manejar los repositorios de GitHub, las autorizaciones, va a buscar la versión de la terminal. Eso es súper chulo porque
yo pensaba al principio de utilizarlo que iba a tener como menos información al hacerlo por aquí. Perfecto, entiendo que te refieres a GitHub, claro, eh, no lo ha cogido bien del todo. Si podemos crear un repositorio privado para guardar de forma ordenada la configuración de tu proyecto de asistente personal, preferencias, forma de trabajo, plantillas, rutinas, bueno, todo, ¿no? En realidad. Hoy tengo Git disponible y GHCLI no está instalado. Podemos usar la API de GitHub con un token. Importante sobre seguridad, no guardaremos en el repositorio cosas sensibles como contraseñas, claves API, tokens, etc. No lo va a guardar en el repositorio porque lo va a crear lo vamos a poner en un .env para que él lo tenga y tenga acceso. Y como bien sabéis, los .env no se quedan guardados en los repositorios, que esto es algo que me costó mucho explicar en la clase anterior, espero que se entendiese bien. Si me pasas el token de GitHub, lo ideal es que sea temporal, con permisos mínimos, revocables después de crear el repositorio. No me des tu contraseña de GitHub, solo si decides hacerlo un personal access token que puedo crear para ti. Podemos crear un repositorio privado, por ejemplo, Sonia Personal Assistant. Dentro podríamos guardar los archivos como etcétera, ¿vale? Ejemplo de contenido, bueno, esto es básico en programación, el README, ¿vale? Ok, respóndeme estos datos primero. Okay. Vale, vamos a irle contestando todas estas cosas. Para crear la API que necesitamos tenemos que ir a GitHub, a Settings, que es esta página que tengo aquí, Developer Settings y Personal Access Tokens en Tokens. Aquí lo podemos ver. Vale, entonces vamos a generar un token nuevo, clásico. Le vamos a llamar agente Hermes 418, que no caduque. Aquí podéis elegir que tenga caducidad o no. Si caduca, pues obviamente vais a tener que venir a refrescar el token, etc. Si lo vais a querer usar para siempre, ponerle que no caduque. Tened en cuenta un poco los requisitos, la seguridad, etc. Le vamos a dar los scopes, los permisos que va a tener para poder hacer unas u otras cosas dentro de nuestro repositorio. Es el permiso para hacer unas u otras cosas dentro de nuestro GitHub. Vale, le vamos a dar todos los permisos de repositorio. Vale, tiene control total de los repositorios privados. Le vamos a dejar que lea también, que lea. Le vamos a dar acceso a las notificaciones, también sobre el usuario. Vale. Ahora, todos estos permisos que nosotros le estamos dando, luego se pueden modificar. O sea que no os asustéis si le ponéis cosas de menos y luego le queréis ir añadiendo si veis que te dice que no tiene acceso a algo. Generamos el token. Lo copiamos. Vale, ¿y ahora cómo le vamos a dar este token? Aquí hay un problema, entre comillas. Si nosotros ahora cogemos este token y se lo pegamos en Telegram, ya lo estamos poniendo en un sitio público. Bueno, hay que tener cuidado con esas partes de seguridad. ¿Qué haría yo? Entraría dentro de la terminal de Hermes y lo introduciría ahí. Os voy a enseñar cómo hacemos esto. Os voy a enseñar cómo se entra. Tenéis que venir aquí, abrirlo, se ejecutará. Aquí estamos dentro del agente. Entonces, para no estar dentro de Hermes, vamos a salir y aquí le vamos a decir que queremos configurar el token de GitHub que acabamos de crear. Hermes config set. Y ahora le vamos a poner el nombre que queremos al token, GitHub token, y le pegamos el token que hemos creado antes. Ya dice que lo ha seteado y nos indica que lo ha guardado dentro del data.env, ¿vale?
que es el archivo donde tenemos nosotros guardados, que lo vimos antes en la configuración. Vale, ahora que ya le hemos puesto el API token, le vamos a decir cómo queremos que se llame el repo, porque me ha dicho un nombre, pero no me gusta tanto. Aquí la descripción está bien así, configuración documentos base para mi asistente personal Hermes, está bien, el usuario de GitHub, que le he dicho que es Inflanubes, y el token de GitHub, que ya lo tiene dentro de Hermes. Entonces le tenemos que... El token lo tienes en el .env con el nombre GitHub token. Ahora nos está diciendo lo que está haciendo. Igual a vosotros os parece un poco tonto, pero a mí la verdad es que me gusta un montón ver cómo él me va indicando todas las cosas que va haciendo, hasta en Telegram. Bueno, ya nos ha contestado, indica que ha creado el repo, vamos a confirmar que es un repo privado y como podéis ver es un repo privado. Él recuerda que teníamos pendiente hacer toda la configuración. Lo que vamos a hacer es decirle que queremos que todas las noches actualice estos archivos. Obviamente voy a utilizarte un montón, entonces vamos a ir creando nuevas skills, se va a ir añadiendo cosas a la memoria, se van a ir creando crons y todo esto debería estar actualizado dentro de este repositorio de GitHub. Vamos a crear nuestro cron y quiero que hagas una skill alrededor de esto que se ejecute todas las noches a las 12 y hagas un push con los cambios al repositorio que acabamos de crear. Si tienes cualquier duda para crearlo, dime. Un cron es una que se va ejecutando en un tiempo concreto, ¿vale? Es como las rutinas que generábamos con Cloud, automatizar una cierta hora del... Vale, después de un rato, primero ha dado un mensaje de error que no lo ha podido sincronizar, pero luego nos ha dicho que sí, que lo ha podido ejecutar, ha sincronizado los cambios, los ha subido, ha hecho un commit y claro, me dice, si en algún momento quieres que esto deje de hacerse, dime stop reminder. Incluso si me olvido de este comando, le puedo preguntar qué crons tiene activos y lo puedo cancelar. Vale, y luego me dice esto de memoria, que no lo va a subir automáticamente a la base de datos completa de conversaciones a memoria interna porque podría contener información sensible. Bueno, esto es por el token, lo que pasa es que no va a ser así porque nosotros se lo hemos dado a través de terminal, pero bueno. Ojo, ahora que ya lo tenemos todo en GitHub, en un repositorio de GitHub, ¿recordáis que estábamos guardando en un documento todas las contraseñas, las claves, etcétera? Las contraseñas, las claves y todo esto lo podéis seguir guardando o incluso lo podéis tener dentro de vuestro proyecto de Cloud Code, pero ahora le podéis dar acceso a Cloud Code al repositorio porque nosotros lo habíamos sincronizado en la clase anterior y así podéis irle pidiendo cambios o irle pidiendo actualizaciones o si tenéis fallos en el servidor, etcétera, porque ya tendrá acceso a todo lo que hay dentro de nuestro Hermes, lo puede tener Cloud Code directamente con la conexión a través de CLI o de token que ya tiene realizada, porque se lo hicimos el otro día, a través del repositorio de GitHub. Igual os he perdido un poco, si no me ponéis en comentarios y os lo explico mejor. ¿Qué nos quedaría por explicar? Como habéis visto, podemos utilizarlo en dos sitios diferentes. Uno es en la terminal y el otro es en Telegram. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? ¿Qué pros y qué contras? En Telegram tenemos menos control realmente porque no podemos ver todos los documentos que tiene, no podemos ver la ventana de contexto, el modelo, el uso. Al final es un poco diferente, ¿vale? Lo que realmente estamos teniendo es menos control sobre lo que se esté realizando. ¿Qué pasa? Que aunque esto sea así, nosotros para lo que estamos utilizando Hermes no necesitamos tener ese control real tan grande. O sea, nosotros realmente Hermes lo vamos a usar para que haga crons, lo vamos a usar, pues podremos ponerle hyperframes y que nos haga vídeos, podemos hacer que nos conteste en los comentarios de YouTube, bueno, podemos hacer un montón de cosas con él, pero no vamos a estar programando código porque
para esto ya tengo Cloud Code y me va súper bien y me encanta, no lo voy a cambiar. Esto es más como para que puedas realizar tareas desde tu móvil fuera de casa. Y esas tareas no conllevan un riesgo que te hayas equivocado en el código y que entonces tengas que revisar todo. Finalmente, puedes estarlo haciendo hablando mal y pronto sin cagarla. Porque si la cagas, la vas a cagar en tareas mínimas que no son tan importantes como un proyecto que estás desarrollando desde hace meses. Contra, bueno, pues aparte de que no vemos todo eso, tenéis que saber y entender que la ventana de contexto que puede soportar el modelo no va por el mensaje que tú le escribes, va por todo lo demás que tiene detrás por tokens. Quiero decir, si tú le estás diciendo a tu modelo, necesito que me hagas una presentación para mí, va a tener que acceder a tu memoria, va a tener que ver cuál es tu nombre, cuáles son tus preferencias, etcétera, etcétera. Y aunque eso tú no lo estás viendo en el mensaje que le has mandado por Telegram, va a estar incluido en el consumo de tokens. No es que vayas a consumir más porque automáticamente también lo comprime, etcétera, pero realmente no vas a poder tener esa imagen visual de lo que se está consumiendo. Bueno, pros y contras. Otra cosa que también faltaría, todas las funcionalidades que nosotros tenemos con slash. Cuando, por ejemplo, le ponemos slash context y entonces podemos ver cómo va el contexto, podemos comprimirlo, etc. Pero una vez más, es que no vamos a necesitar eso, porque no vamos a estar programando una página web como la que hicimos el otro día, tan chula, permitidme que lo diga, desde el móvil. Entonces, para mí es más que útil, no pretendo que sustituya a Cloud Code, porque es lo que utilizo para trabajar, pero sí que me gusta que sirva para todas esas tareas repetitivas o diarias que voy a estar haciendo y que hubiese tardado mucho más en hacer un agente de cero en Neo. Así que finalmente espero que os haya gustado la clase, que lo probéis, que le deis like, os suscribáis y todas estas porquerías que se suelen decir de marketing, pero la verdad es que sí que ayuda, y que me digáis qué tal os ha parecido la gente, si lo habéis probado, si no, y qué crons haríais vosotros para que funcionen en automático todas las mañanas, todas las tardes o todas las noches. A ver si alguna me gusta y me la hago yo también. Un saludo.